través de estos dos decretos de presidencia se ha decidido la prórroga del mecanismo de sesiones virtuales que ha venido funcionando, yo diría que con éxito en el ámbito de este Senado de la Nación, después del dictado y aprobación del decreto presidencial 820. Constituye un imperativo del tiempo que está transcurriendo, de las circunstancias de la pandemia que estamos sufriendo en el mundo y en la República Argentina, que el Senado de la Nación, el Congreso, pero específicamente esta Cámara, pueda cumplir su rol constitucional, el cual es dictar las leyes que la nación necesita y actuar en consonancia en los tiempos que lo requieren y fundamentalmente en un ámbito de sesiones ordinarias como lo prevé la Constitución de la Nación. En este ámbito, a instancias de todos los bloques parlamentarios que han reclamado fundamentalmente la prórroga de sesiones ordinarias, la presidencia ha dictado los decretos 11, 20 y 12-20. Ha sido con profusas consideraciones el decreto 11-20, dando cuenta y señalando la necesidad imperiosa de continuar con este mecanismo que es el único que puede, en el ámbito de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, y en su caso en algunas jurisdicciones del denominado distanciamiento social preventivo y obligatorio, la posibilidad de que todos los senadores de la Nación que representan a todos los distritos, desde el norte hacia el sur, puedan vincularse, expresar su voluntad política, luego de identificarse con certeza y en un marco de absoluta seguridad jurídica, actuar en el ámbito de la Constitución. Usted bien lo dice, y lo dice en sus fundamentos del decreto, que conforme a las propuestas de los presidentes de los bloques, resulta absolutamente razonable la prórroga que está decidiendo y además reivindica algo que la propia Corte Suprema de Justicia le mandó y le indicó a este Congreso de la Nación, que es ejercer en plenitud sus potestades. Y además reivindica que es el propio cuerpo el que necesariamente debe implementar los mecanismos para que esa voluntad política y esa representación institucional pueda ejercitarse. En función del éxito obtenido, porque hemos tenido sesiones prácticamente en el ámbito de las sesiones virtuales, casi más sesiones que en todo el periodo legislativo del año 2019, usted ha dictado la prórroga de la realización de sesiones del Honorable Consejo, del Honorable Senado de la Nación, con carácter de remoto virtual. En este marco, luego de dictado el decreto 11, a instancias del bloque de la oposición Cambiemos, que ha requerido mayores precisiones y fundamentalmente un nuevo sistema de informe técnico, también se habilitó y se dictó el DP12 por el mismo plazo de duración para implementar adecuadamente una mayor extensión de los horarios de la intervención de los legisladores y del funcionamiento del plenario de labor parlamentaria. Pero a instancias del bloque de la oposición que reivindica y solicita que estos dos decretos se tengan y se interpreten como modificaciones del reglamento del Honorable Senado de la Nación, usted ha manifestado en los considerandos que la presidencia no considera, ni lo consideró el Honorable Senado en oportunidad de aprobar el DP 8/20, que estamos modificando el reglamento. Y de hecho no lo estamos modificando. El reglamento de la Cámara es una norma que emerge de la Constitución de la Nación, del artículo 66. Y evidentemente ese es el que manda, determina y especifica el funcionamiento desde las comisiones parlamentarias hasta del acceso de los legisladores a la ocupación de sus cargos respectivos y eventualmente todo el normal funcionamiento de los trámites y ámbito legislativo. Los decretos
de prórroga de sesiones no han modificado lo que respecta al Senado, sino que han implementado el mecanismo por el cual el Senado ejerza las potestades que emergen del propio reglamento. No solo no se contradice, lo complementa, pero no lo modifica. Y esto es aquí porque ya el debate viene incluso, yo diría, alterado después de la última sesión en la cual a una ley del Congreso de la Nación, desde algunos sectores de nuestra representación parlamentaria de la oposición, han querido requerirle a este Senado una mayoría calificada que no prevé la Constitución. Si bien el reglamento prevé que para su modificación se necesitan 2/3 del total de los miembros, nosotros no estamos modificando el reglamento, pero en la oportunidad de crear una comisión bicameral de absoluta necesidad que reivindica las potestades naturales del Congreso, pero además como es un uso y tradición de este cuerpo, crearlas por el medio de una ley. Desde la oposición se quiso interpretar y se reivindicó la cláusula del reglamento que para la creación de comisiones bicamerales de comisiones se necesitaban 2/3. Esta cláusula es inoponible y no rige para la sanción de una ley. Mire, Presidenta, las leyes de la Nación sobre su procedimiento y sobre mayorías están especificadas en nuestra Constitución Nacional. 2/3 para sancionar una ley solo requiere eventualmente la incorporación de un tratado de derechos humanos al plexo constitucional o eventualmente la convocatoria a la reforma constitucional. Los dos acontecimientos de trascendencia institucional enorme. El constituyente no previó otra mayoría calificada. Por ende, la sanción de una ley, como siempre ha ocurrido en la creación de comisiones bicamerales, no necesitaba 2/3. Ahora bien, poder sesionar en forma virtual, más allá de que se obtuvo por pleno conformidad y mayoría absoluta o la totalidad de los miembros, tenga o no tenga esa mayoría, no puede estar condicionada por una mayoría calificada excepcionalmente para incorporar normas al plexo constitucional o para la reforma constitucional. No estamos modificando el reglamento, no estamos alterando la independencia del Poder Legislativo en el marco de este Senado de la Nación, no estamos cercenando potestades de las minorías ni estamos acrecentando potestades de la mayoría, sino que estamos estableciendo un mecanismo que nos permita, en el marco de una pandemia, en una situación excepcional y emergencial, poder seguir dictando, sancionando las leyes que la Nación necesita. Es así que yo me voy a referir fundamentalmente a que a instancias de una presentación por usted efectuada en una acción declarativa de certeza de la Corte, si bien no se expidió sobre el fondo de la cuestión, entendiendo que no era necesario porque importaría inmiscuirse en otro poder como el nuestro, sí dio precisiones importantísimas. Primero, reivindicó la potestad absoluta del propio Congreso de ser intérprete de sus propias normas. Y lo que hoy vamos a hacer, si se insiste con la mayoría calificada, es ser intérprete de esta norma y de nuestro funcionamiento. En ese marco, la Corte dijo cosas muy importantes y trascendentes. La Corte concluyó que le competía al Senado de la Nación ya no como una potestad, sino que nos dijo casi que es un imperativo, debíamos hacerlo, arbitrar los mecanismos necesarios para facilitar la realización de su más alta razón de ser, la representación del pueblo de la Nación en la deliberación de sus asuntos que lo atraviesan como tal. El Senado de la Nación tiene todas las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento en cuanto a la manera virtual o remota. No dijo para modificarlo. Nosotros tenemos que interpretarlo y adaptarlo. Es el mismo reglamento que lo vamos a adaptar, a aplicar para seguir funcionando en sesiones remotas. Destacó la Corte, y además para que tomemos dimensión de la gravedad de la pandemia, que la verdadera gravedad institucional radica en el no funcionamiento de una institución irreemplazable y su afectación al sistema republicano de gobierno. Sigue diciendo la Corte que el Senado no solo puede, sino que debe sesionar para poder cumplir con su rol constitucional. Debe hacerlo con las modalidades que el propio Senado establezca y con el temario que el propio Senado determine, porque está en periodo de sesiones ordinarias. Incumbe al Senado decidir
si debe sesionar en lo sucesivo de modo presencial o no presencial. Y en último caso, si para hacerlo necesita interpretar o modificar su reglamento de funcionamiento. Y nosotros dijimos y hemos sostenido que estamos interpretando el reglamento y adaptándolo, pero nunca lo estamos modificando. Va de suyo que no estamos cercenando ninguna potestad ni eliminando ningún derecho que contenían y tenían los senadores para expresar su voluntad soberana en representación del pueblo de la nación. En forma tal que si la Constitución y el reglamento, sin modificación alguna, porque yo no advierto que se modifique ningún artículo del reglamento a través del DP, no existe ningún tema que le impida al Senado no solo sesionar, sino limitar las competencias, porque es un imperativo constitucional que en el marco de las potestades que emergen de la propia Constitución, fundamentalmente del artículo 75, ejercitemos en plenitud nuestra potestad, aprobemos y decidamos continuar en sesiones virtuales y fundamentalmente cumplamos con el deber que la Constitución y el pueblo nos reclama como imperativo institucional para esta nación. Muchas gracias, presidenta. Corresponde